Un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y también por nuestras redes sociales. Hoy vamos a encontrarnos con una persona, al menos desde mi punto de vista, bastante interesante. Interesante por su trayectoria personal, pero también por el conocimiento que tiene de nuestro querido Papa León XIV, con el cual convivió en el Colegio Internacional Santa Mónica de Roma. Intentaremos conocer mejor al Santo Padre y también al autor que nos acompaña. Se trata de Rafael Lazcano González. Bienvenido, Rafael, a este espacio de encuentro con nuestros seguidores en las redes sociales, y de verdad que para mí es un verdadero placer tenerte entre nosotros, ¿eh? Pues muchas gracias por darme cabida y estar aquí con vosotros compartiendo este ratito. Eso. Me vas a permitir, eso sí, que haga una pequeña presentación sobre ti, de tal manera que nuestros seguidores pues puedan conocerte algo mejor en tu trayectoria, no solo profesional, sino también vital, que yo creo que es importante. Yo espero que podamos conseguirlo a lo largo de nuestra conversación, ¿eh? Rafael es leonés de nacimiento, concretamente de Mondreganes, es historiador, bibliógrafo y editor. Ha presidido el Instituto Histórico Agustiniano de Roma y es fundador y ha sido director de la editorial agustiniana. Ha estudiado en la Universidad Pontificia Comillas, en la sede de Canto Blanco, en Madrid, en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma y en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, en la cual conseguiste tu licenciatura en Teología. Además, eres licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Has estado vinculado a dos instituciones verdaderamente queridas y estimadas por mí, por distintas circunstancias, como fue el que ha sido durante una época, creo que fue un cuatrienio, director del CETESA, del Centro Teológico San Agustín, todavía cuando estaba entre medias entre los Negrales y el Escorial. Correcto, ¿no? Sí. Y ha sido también profesor en otra institución para mí también muy querida, ¿no?, como es el Real Centro Universitario María Cristina. Correcto. Del Escorial. Sí. Allí has dado clases, si yo no recuerdo mal, a la gente de Derecho fue de ética profesional, ¿no? Cuando vamos, en el grado de Derecho, de ADE o alguna cosa así. Pues nada, podríamos, además os lo digo a todos nuestros seguidores con una veracidad aplastante, podríamos seguir indefinidamente hablando acerca del currículum de Rafael, que no es por nada, pero es considerado en algunos ámbitos como uno de los mayores especialistas en la historia de la Orden de San Agustín y también en sus miembros, en San Agustín, Fray Luis de León y otros muchos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir conociéndote un poquito mejor. Yo creo que nadie mejor que tú puede presentar a Rafael Lazcano. ¿Quién es en realidad Rafael Lazcano González? ¿Qué podrías contarnos acerca de ti mismo y qué cree que es lo que caracteriza de alguna manera tu personalidad, Rafael? Bueno, pues como bien dices, me he dedicado fundamentalmente pues, al mundo de la cultura, de la investigación, de la historia, del conocimiento, de la ciencia, y en este sentido pues yo me siento una persona realizada, muy comprometida, digamos, con el saber, con el conocimiento, con la verdad, en último término. Y eso es realmente lo que me mueve y me motiva pues cada día a seguir investigando y tratando aspectos del mundo agustiniano fundamentalmente. A los hechos me remito, es decir, me he dedicado pues mucho tiempo a escribir un episcopologio agustiniano, 3 volúmenes, a editar la España Sagrada, 57 volúmenes, 56 más el índice, y ahora pues estoy ocupadísimo, digamos, en el Tesauro agustiniano, un proyecto ideado por mí durante muchos años de recogida de material para poner en valor a las figuras más sobresalientes de la orden, o mejor dicho, de la familia agustiniana, dado que están agustinos recoletos y sus respectivas ramas femeninas, de España, Hispanoamérica, Portugal y Filipinas.
Proyecto que está, digamos, pensado para 22 volúmenes, de los cuales pues he publicado 15, estoy terminando el 16 y en eso realmente pues gasto y ocupo mi tiempo. Una obra, por así decir, inmensa. Y claro, a mí me surge la pregunta y me surgía, porque hombre, algo sí que conozco de tu trayectoria, tú eres laico, casado y tal, pero claro, uno ante todo esto que tú nos vas contando se sorprende y dice, ¿y de dónde le viene a este hombre el amor por San Agustín? Sé que estudiaste en un colegio agustiniano, tal, pero yo creo que, no sé, que sería interesante a lo mejor dentro de tu perfil el decir, ¿de dónde le viene a este hombre? Y además esa inmensa sabiduría que yo sé que tienes sobre San Agustín y la orden. Yo comencé pues en 1969 en el colegio, estudiando en el Colegio Seminario Santo Tomás de Villanueva de León, de los Padres Agustinos, y ahí estudié hasta sexto de bachillerato. Después hice el COU en el Instituto de Calahorra, La Rioja. Acto seguido también cursé el noviciado, hice la profesión religiosa y después 3 años de estudios filosóficos en la Universidad Comillas de Cantoblanco, como acabas de indicar. Después, en el 1980 al 85, residí en Roma, que es cuando conocí y coincidí con Roberto Prevost, Bob para nosotros, los estudiantes de Santa Mónica. Sí. Y una vez que terminé, digamos, la licenciatura en Teología Moral, pues regresé a España y estuve pues 4 años, un cuatrienio en la Casa de Formación, que entonces era Residencia Castilla, de calle Ramonet número 3, y acto seguido pues estuve 8 años en la Casa Provincial como consejero provincial y administrador provincial, y 4 años de director del Colegio Mayor San Agustín, hasta el 2001, en que dejé la orden y acto seguido pues comencé mi vida como laico, comprometido, sin perder la fe y con alma agustiniana. Muy vinculado, eso te iba a decir, que estando muy vinculado, ¿no? Que sigues estando muy vinculado a la OSA, ¿no? Como nosotros. Sí. Nunca he perdido, digamos, ese espíritu agustiniano, sino todo lo contrario. Yo creo que ahora soy una persona mucho más enraizada en el conocimiento de San Agustín, de la espiritualidad y de la familia agustiniana en general. Una cosa preciosa, ¿no? Que yo creo que era interesante, que yo lo podía haber contado, pero yo creo que he escuchado por tu voz, ¿no? Pues es mucho más bonito cómo has ido teniendo una trayectoria vital, ¿no? Donde, oye, pues sí que nos hemos entregado a tope allí donde hemos estado. A mí sí que me gustaría, ¿no? Mondreganes. Mondreganes es una pequeñita localidad al este de León, surcada por el río Cea, si yo no me equivoco mucho, ¿no? Una tierra de duros y fríos y largos inviernos, pero a la vez de unos veranos monstruosos, porque alguna vez alcanzáis los 35 grados. Parece que estáis en Andalucía en lugar del León, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención precisamente este pueblo leonés, ¿no? Del que tú provienes, y yo me preguntaba, ¿cómo influyó esta tierra en la personalidad y en la vida de Rafael Lazcano? Pues de algún modo, evidentemente, pues sí ha influido, cómo no, sobre todo con mis padres y mis familiares más cercanos. Sobre todo, digo, no solamente las temperaturas extremas de invierno-verano, sino también personas, mi padre era labrador, mi madre maestra, y entonces pues de ellos evidentemente aprendí lo que es el trabajo, la constancia, la responsabilidad y la lucha de día a día para realmente pues sacar adelante tus planes, tus proyectos, tus sueños. Ciertamente, eso ha influido bastante, mucho en mi vida, claro, sin duda. Claro, yo me imagino que lo que tú decías, ¿no? Lo que es el espíritu de sacrificio, de, por así decir, del amor al trabajo y todo eso, en la dureza de esa tierra leonesa, de un padre labrador, quieras que no, eso influye mucho. Y luego estaba por así decir, la otra cara de la moneda, tu madre. Que tu madre, por así decir, era una persona, entre comillas, más culta,
era maestra, tal. Entonces, yo creo que ahí hubo, por así decir, como una moneda de dos caras, que yo creo que, bueno, es importante y supongo que influyeron mucho, ¿no?, en tu vida, ¿no? Sí, mi padre, pues con una personalidad sumamente, digamos, abierta, muy trabajadora, dedicada a lo suyo para prosperar y que no faltase nada en la familia, responsable al 100%, mi madre más culta, lectora, entregada, digamos, a la educación de sus hijos, somos 3 hermanos, y entonces, pues claro, todo eso se mama y se recibe pues con mucho agrado, visto en perspectiva. Claro, sí. Nadie nace de la nada ni se forma de la nada, sino poco a poco te va configurando día a día tu personalidad y tus deseos, tus proyectos, en definitiva. Y con mucha libertad, también eso lo tengo que recalcar. En ningún momento nos han impuesto estudia esto, estudia lo otro, vete aquí, vete allá, nada, de nada. Tu hijo, mi madre me repetía muchas veces, tengo ya fallecieron los dos, ese recuerdo, hijo, tú verás lo que es mejor para ti, piénsatelo bien, y ahí quedaba todo. Me explico, y eso también es de agradecer. Formación, responsabilidad, decisiones propias de adulto, etc. Sí. Vamos a hablar un poquito, si quieres, Rafael, acerca de tu formación académica, dejando un poquito aparte dejando un poquito apartado al padre Prevost o a León XIV, del cual sí, luego hablaremos un poquito, ¿no? Pero yo sí que creo recordar, porque para mí queda lejos, pero bueno, sí que creo recordar, en tu periplo romano tuviste como profesores a personas de la talla de Prosper Grech, de Agostino Trapé, Santos Abugal, Bernard Haring, ¿no? Y claro, uno también se pregunta, ¿no?, dentro de lo que ha sido tu trayectoria vital de estudios, académica, ¿cómo influyó en ti el compartir, digamos, de alguna manera, aula con estos personajes? Los nombres que acabas de citar, evidentemente, son sumamente relevantes en mi trayectoria vital, eso no hay duda. Cada uno con su personalidad y con su pedagogía propia. Por ejemplo, del padre Grech, el cardenal Grech, pues la síntesis, el conocimiento puntual de todas las novedades que iban apareciendo, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, del Apocalipsis, que nos enseñó, el padre Santos Abugal, ya fallecido los dos, pues el método, la exigencia, la investigación científica, la entrega, digamos, a los estudios, al conocimiento, en definitiva. De Bernard Haring lo tuve durante 2 años, pues una persona sumamente cordial, buena, entregada a sus alumnos, conocedor a fondo de lo que significa la paz, salón, eso es el recuerdo que yo guardo de él, sus exámenes en su habitación personal, muy cordial, muy ameno, él aprendía de los alumnos, se dejaba querer, un padrazo, en una palabra, un padre bueno, el padre Haring. Interesante, porque a nosotros bueno, a mí por lo menos, me resultan personajes, por así decir, casi inalcanzables, ¿no? Porque precisamente a ti, tu periodo romano, sí que por así decir, te pilla en una época de grandes cambios, donde se están también descubriendo muchas cosas a nivel bíblico, también a nivel teológico, ¿no? Y claro, yo creo que ese revulsivo y ese cambio también de alguna forma influye, ¿no?, en tu trayectoria personal y académica, ¿no? Lógico, sobre todo digamos, el afán por conocer las novedades, por formarte bien, por leer todo lo que puedes, por estar al día en las últimas apariciones bibliográficas, y sobre todo que van despertando en ti proyectos importantes en la vida. ¿A través de qué? Pues de la reflexión, del estudio, también de la oración, y vas viendo tu trayectoria.
Y eso realmente es de resaltar también. Son tiempos, digamos, pues de mucha juventud, de alegría, de juegos, de estar feliz con uno mismo. Para mí los 5 años que pasé en Roma, evidentemente, de los más felices de mi vida, sin duda, sin duda. Vamos a irnos al otro ámbito académico tuyo, ¿no? Ya cuando estás aquí en Madrid, en la Complutense, y estás estudiando filosofía y ciencias de la educación, estuviste también con primeros espadas de la Universidad Española, por decir, ¿no? Por recordar, ¿no? No sé, José Luis Avellán o el mismo Alfonso López Quintás, ¿no? Que hombre, tanto ha influido. ¿Cómo eran? Ya que hablaste también de los romanos, por así decir, ¿cómo eran estos y cómo se desarrolló esa vida también universitaria tuya, que también era momento en España, cuando tú estabas en la universidad, de ciertos cambios y todo eso? Quizá estos 2 nombres son los que más recuerdo, evidentemente por su personalidad propia. Es decir, José Luis Avellán era una persona seria, ya fallecido, era una persona seria, muy capaz de expresar en pocas palabras el pensamiento de los filósofos españoles, desde Séneca a Zubiri, incluido. Y después era un poco serio, un poco distante con los alumnos, pero sin embargo transmitía conocimiento, sabiduría. Y de Alfonso López Quintás, pues era un apasionado de la estética, de la belleza, de descubrir realmente lo que se encuentra en las obras literarias y en las obras artísticas. Te apasionaba su dialéctica, su manera de expresarse, sus conocimientos, en definitiva. Y son personas que yo después he tratado y he visto en varias ocasiones. Sí. Sin que te pongas, como dicen en mi pueblo, colorado, ¿no? Sí. Pero sí que recuerdo, ¿no?, que José Luis Rodríguez Díez, en cierta ocasión, decía acerca de ti, ¿no?, que eres maestro de la ciencia histórica y te has forjado en el trabajo riguroso, objetivo y crítico, cuya norma principal ha sido la búsqueda crítica de la verdad histórica. Y esto a mí me suscitaba, cuando yo lo leí, ¿no?, me suscitaba, digo, ¿cómo habrá influido? Porque al final, de toda esta trayectoria de tu formación, que fue una formación teológica, pero una formación teológica que fue más dirigida, por así decir, a la teología moral, sí. Una formación filosófica, incluso, ¿no?, dentro de filosófica prácticamente pura, porque dentro de la sección de Ciencias de la Educación, pues era la sección de filosofía, y sin embargo te has dedicado a la historia. Y bueno, en palabra de José Rodríguez Díez, eres uno de los mejores historiadores que tiene España, no es por nada, ¿eh? Y claro, yo digo, ¿qué es lo que hizo a este hombre que se decantara o se transformara en historiador desde la teología, la filosofía, y cómo, qué significa la historia para ti? ¿Cómo descubriste esto de la historia? ¿Cómo te...? Digamos que la teología pues te enriquece porque está cargada de verdades que te llenan el corazón y el alma. La filosofía porque te hace pensar, razonar, ir más allá de lo aparente. Y después la historia porque es mi gran vocación. El conocer realmente lo que ha pasado en tiempos remotos o más cercanos y exponerlos con verdad, es decir, sin ideología, sin tergiversación, de una manera clara, legible, comprensible, rellenando lagunas, sacando a la luz cosas, digamos, ocultas, que no tenían relevancia, y presentarlas de forma objetiva, científica, verdadera, desde mi punto de vista, que intenta, digamos, abarcar distintas perspectivas, no solamente lo biográfico de la persona, sino también el contexto sociopolítico, social, cultural,
y después también los hallazgos o las aportaciones de cada una de esas personas o de los momentos históricos que se estudien, pero sin prejuicios, sin doblez, y expuestos de forma libre, sin presiones ni presiones ni nada que realmente puedan tergiversar lo que realmente uno va descubriendo a través del estudio, de la lectura y del análisis de cada momento o de cada figura histórica. No todos los estudiosos, o al menos por lo que yo conozco, son de pluma ágil, por así decir. Tú, sin embargo, no sé, al menos desde mi punto de vista y de lo que he podido leer de alguna de tus obras, incluso de esas un poquito difíciles del Siglo de Oro, ¿no? Sin embargo, escribes de una manera bastante, a mi parecer, bastante sencilla, asequible, dentro del rigor, por supuesto, y todo eso. Y claro, eso le lleva a uno a preguntarse, ¿cómo descubrió Rafael Lazcano, por así decir, esta vocación, porque yo creo que es una vocación, a la escritura, a escribir? Porque no es que yo presuma de haber leído todos los clásicos, ni toda la literatura española o extranjera, no, ni mucho menos, sino porque yo creo que se tiene ese don particular que uno ha recibido por lo que sea, los talentos, las gracias, lo que sea, y entonces intenta realmente plasmarlo de una forma sencilla, ágil, dinámica y sobre todo que llegue, es decir, que aporte conocimiento, verdad, saber. Y de esa manera pues yo me he aproximado pues a la escritura, evidentemente. ¿Cómo? Pues realmente intentar captar lo esencial de cada momento que quieres plasmar en tu literatura, en tus libros, en tus artículos, de esa manera tan sencilla y distinguiendo un poco la paja y el grano. Evidentemente, mis libros en ese sentido, tan mal que lo diga yo, van al grano, fundamentalmente al grano. No hay literatura, digamos, superflua de ningún tipo, porque yo mismo, digamos, me he autocensurado. Es una cosa que lo llevo con sumo rigor. En los genes, sí. Porque yo puedo también constatar esto que hablas, lo poquito, ¿no? que he leído, porque yo te tengo que decir, te he descubierto cuando te has acercado a San Pablo, primero con aquella biografía de Lutero, sí. y ahora con el libro de Robert Prevost, y bueno, pues y me di cuenta de eso, digo, pues que escribes bien, se podría decir. Entonces constato esto que dices. Ya que hablábamos de la biografía de Martín Lutero y también este nuevo libro que has sacado acerca de la biografía de León XIV, ¿no? Conoces también muy bien a otros personajes de la orden, has escrito también alguna cosita sobre Ana Catalina Emmerich, no sé, Fray Luis de León, o sea, Alonso de Orozco, Alonso de Veracruz. Es una biografía la de Fray Alonso de Veracruz, también que me llevó, digamos, al menos 6-7 meses de lecturas, todas las que pude, para después sintetizar su vida y su pensamiento y sus aportaciones como misionero en Nueva España. Es una obra que también recomiendo que se conozca. Sí. No, es interesante, ¿no? Precisamente, he hecho referencia precisamente a estas biografías porque yo creo que es un género como muy interesante en el que podemos aprender mucho y que para un lector, por así decir, medio, que no hace falta ser un gran erudito ni tampoco ser un lector empedernido, uno se puede acercar a personas y a pensamientos como muy interesante, ¿no? Por eso te hacía yo referencia, ¿no? a esto de las biografías. Y claro, la pregunta es obvia, ¿no? Aparte de cómo te introduces en este mundillo de las biografías, preparar una biografía tiene que ser sumamente difícil. Bueno, sí, al principio. Después, ya con el paso de los años y la práctica que uno va adquiriendo, pues va cogiendo soltura y es, desde mi punto de vista, bastante sencillo. Es decir, siempre la figura que vas a estudiar tiene que tener un contexto,
tienes realmente que seguir su formación, su itinerario vital, su trayectoria académica, misionera, apostólica, la cultural, la que sea, y lo más importante es que seas capaz de meterse uno en su piel, en su mente, en su corazón. Y una vez que eso lo consigues, te brota espontáneamente la narración. Es decir, que esa labor requiere su tiempo, su práctica, pero una vez que, desde mi punto de vista, se consigue, resulta relativamente sencillo. O sea, que algo así como lo que ahora se habla a nivel social, si quieres y tal, ¿no? De la empatía, de ponerse en la piel del otro, de calzarse los zapatos del otro. Eso es lo que hay que hacer. Al menos en mi caso, yo así lo he hecho, sin ocultar nada. Es decir, que los personajes, las figuras de cierto relieve, no todo es A ni es B, ni es blanco ni es negro. Tienen también su cara oculta en ocasiones y tienes que intentar descubrirlo, sin ocultar nada, con toda honestidad y con toda verdad, sin herir. Y plasmarlo de una forma sencilla, adecuada, y muchas veces dejar que el autor se exprese. No que tú lo interpretes, sino que él vaya poco a poco descubriéndose a sí mismo, que es la mejor manera de que se conozca a esa figura o a esa persona o a esa época. Bueno, ya que estamos hablando de biografías, y lo que nos trae, por así decir, aquí hoy, pues es precisamente tu última biografía, ¿no? Que es esta, ¿no? La biografía de León XIV, el Papa Agustino peregrino hacia Dios. Y además es que tú escribes esta biografía, como dicen así habitualmente, con conocimiento de causa. O sea, esto no es que hayas leído los escritos de Robert Prevost, que hayas, no sé, preguntado por ahí, no. Es que resulta que tú viviste cuando todavía era, creo que un joven estudiante agustino, fraile, con Robert Prevost. Sí. ¿Cómo conociste? Porque claro, ¿cómo conociste a Robert Prevost? ¿Cómo es? Como tú decías antes, ¿cómo era Bob en las distancias cortas, en el día a día? A Roberto Prevost, pues Bob para los más allegados, pues yo lo conocí a finales de septiembre de 1981. Yo llegué el curso anterior, en el 80, a Roma, y él llegó el año siguiente, el 81. Bueno, pues a partir de entonces pues ya formaba parte de la comunidad agustiniana de Santa Mónica, y allí pues realmente poco a poco nos fuimos conociendo. Pues ¿cómo? Pues a través de los actos comunes que tiene una comunidad religiosa, llámese la oración, la misa, la comida, los tiempos de ocio y de recreo, las excursiones, y después todo lo que realmente significa pues el celebrar las fiestas de la Iglesia y agustinianas. Y ahí es donde realmente en estas conversaciones y en estos tratos, en estos espacios de tiempo, pues vas conociendo a la persona. Evidentemente, Roberto pues era una persona, y es muy tranquila, padre Prevost, muy tranquila, muy observadora, muy cordial, cercana, sabe escuchar, dialoga, un poquito tímido, muy sensato a la hora de expresar sus pareceres, sus opiniones, sus pensamientos, y esa es la imagen realmente que yo guardo de él: cordial, cercano, entrañable, amigo. Yo nunca lo he visto ni tengo una imagen de él pues de agresividad, no, jamás, ni de enfado, siempre cordial, atento. Eso es lo que yo recuerdo de él. Evidentemente, pues habría que ir a anécdotas muy concretas para realmente descubrir un poco más, que narro en el libro, en los juegos que teníamos arriba en Santa Mónica, en la sala de recreación. Bueno, pues, y después las excursiones que hicimos juntos con todo el profesorio y estudiantes de Santa Mónica por Italia, e incluso el que ya estaba en aquel tiempo 82, 81, preparándose para
su próxima actividad, que iban a ser las misiones en Perú, pues aprendiendo español, quiso conocer España, quizá para recordar también sus ancestros. Hicimos una excursión, no sé si es adelantarme un poco o no, una excursión por España, por Galicia, por Castilla-León, por Madrid, por Toledo, etc. Buen compañero, no se diferenciaba en nada de los demás. Es decir, buena gente, buen religioso, con una personalidad, repito, muy equilibrada y muy capaz de todo aquello que se proponía. Y a la vista de su trayectoria está, evidentemente. Sí. Oye, eso sí, si de verdad alguno de las personas que nos están viendo, que nos escuchen, pues, quiere conocer algunas de estas anécdotas, que lean el libro, porque además es que es cierto que se recoge y algunas de ellas, no sé, verdaderamente, al menos claro, porque uno piensa el Papa y tal, y claro, algunas verdaderamente divertidas, entrañables, donde se muestra lo que tú dices, ¿no? Una personalidad de una persona pues que era verdaderamente cercana, entrañable, cariñosa, pues dentro de lo que, ¿no? Sí. Y luego sí que es cierto, ¿no? Al menos a mí también me has hecho descubrir a una persona como muy observadora y con una gran capacidad de discernimiento. Sí, evidentemente. Él tiene, digamos, o tenía y sigue teniendo la ventaja actualmente como León XIV de haber participado y de participar en 3 culturas muy diferentes, como es la norteamericana, que es más pragmática, la latinoamericana, que es más de cuidado hacia el necesitado, más misionera, más pastoral, y después también la mentalidad, digamos, de la curia, tanto agustiniana como romana, más diplomática, más reflexiva, más organizada, y esas 3 se dan en el Papa León XIV de una manera muy equilibrada, armónica y total. Es lo que yo, digamos, intento también transmitir en el libro. Sí, reflejarlo. Una cosa muy curiosa, ¿no? Resultó por lo menos, porque yo creo que eso tú lo has querido destacar, precisamente porque es algo como muy característico de León XIV, ¿no? Tú le has llamado el Papa Agustiniano. Y claro, hombre, los que conocemos a San Agustín o la orden y tal, pues bueno, sí sabemos, ¿no? Pero mucha gente posiblemente desconoce, ¿no? ¿Cómo crees tú que influye, porque por supuesto ha tenido que influir el ser agustino en el Papa León XIV y por así decir, también porque conozcan un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza, por así decir, a un agustino? Porque claro, conocemos a los agustinos en los colegios, en la universidad y tal, sí. Pero ¿qué es lo que caracteriza? Evidentemente, es un papa agustino, un papa eminentemente agustino. ¿Por qué? Porque ha sido formado bajo, digamos, la perspectiva de San Agustín, evidentemente, tanto en doctrina como en espiritualidad. Y después también porque pertenece, digámoslo entre comillas, a la Orden de San Agustín. Es decir, que la Orden de San Agustín está fundamentalmente basada en la oración, el trabajo y después la actividad pastoral, cultural, etc. De una manera, digamos, muy coordinada, muy reflexiva, muy interiorizada, para hacer crecer a los demás hacia eso que realmente llena, que es el peregrinaje hacia Dios. Es como, digamos, una actitud, como un proyecto de vida que se va realizando en el tiempo a través de mucho esfuerzo, ayuda de la gracia de Dios, evidentemente, y de todo ello vivido en unidad y en comunidad.
Parece que es difícil y que hay muchas cosas por delante a la hora de ver todo esto en perspectiva, pero se hace de una manera, digamos, muy pausada, muy armónica, muy del día a día, todo súper programado, con libertad, evidentemente dentro de las comunidades y de la comunidad agustiniana, y sobre todo que esto lo enriquece a uno mismo desde la reflexión, desde la oración, desde, digamos, la doctrina y espiritualidad de San Agustín, que está, digamos, impulsando y recogiendo toda la formación y el quehacer de cada agustino en ese sentido. Sí. Nos vamos a saltar, sí que es verdad, algunas etapas de la vida de León XIV, porque es imposible abarcar todo lo que tú nos vas contando aquí, ¿no?, en el libro, y claro, ahí sí que es verdad que tú vas destacando algunos aspectos de su vida, incluso yo creo que no es porque lo haya editado San Pablo, pero a mi parecer una de las mejores biografías acerca de León XIV, por el conocimiento, pero también porque tú, yo creo que logras profundizar, ¿no?, en lo que es la personalidad y la trayectoria, ¿no?, del Papa. Nos vamos a saltar algunas etapas, nos vamos a ir pues a Chiclayo, a Perú, y una tierra verdaderamente entrañable, de gente muy cariñosa, muy sencilla, muy religiosa, donde además al sacerdote o al religioso pues de alguna manera yo diría que casi le veneran, ¿no? Porque pero ¿cómo crees tú que influyó todo esto? Porque claro, estamos viendo incluso ciertos gestos en el Papa, ¿no?, que yo creo que provienen de aquí, de su época misionera. ¿Cómo crees tú que influyó, sobre todo en lo que posiblemente es la cosmovisión que tiene León XIV, ¿no?, de la realidad? Pues esto, ¿no?, de haber estado primero como sacerdote, que estuvo de misionero en Perú, y después como obispo, ¿no?, de Chiclayo, ¿no? Sí, sí. Cuando Bob termina, digamos, su licenciatura en Derecho Canónico, pues emprende los cursos de doctorado y va haciendo, digamos, la redacción de la tesis. Termina la formación y entonces ya se ocupa directamente de la labor pastoral misionera. Chiclayo y después Trujillo. Ahí está, digamos, el fogueo inicial y su experiencia primeriza, por decirlo así, en las misiones, que resultó ser sumamente interesante porque tuvo que afrontar problemas variados, sobre todo con el Sendero Luminoso, evidentemente. Y ahí, una vez más, se muestra el carácter, la perseverancia, que no le dan miedo tomar decisiones serias, importantes en la vida, y hace frente a los adversarios o enemigos que él considera que van en contra de la dignidad humana. Eso es clarísimo en su trayectoria. Y con este bagaje, digamos, superficial, que he trazado en 2 líneas, pues él realmente asume después el ser obispo de Chiclayo. Evidentemente, ahí se muestra como pastor, entregado al cuidado de sus fieles, quiere realmente que prosperen tanto espiritualmente como socialmente, como culturalmente, y se volca en iniciativas, todavía muchas de ellas desconocidas, en favor de sus fieles. Eso es lo que realmente a mí me ha llamado más la atención. Y pone en práctica pues muchas iniciativas y pues que realmente hoy son recordadas con mucho agrado y al mismo tiempo tienen un peso y una consistencia que gratifican, digamos, el puesto que tiene como León XIV. Y eso le da más peso y más consistencia cuando lleguen, que habrán de llegar, decisiones importantes que ha de tomar, evidentemente, León XIV en su pontificado. Querido y amado, además te lo digo desde la experiencia en Perú,
yo creo que como nadie. Hay incluso en Lima, ¿no? A las afueras de Lima, hay incluso alguna ruta de los lugares en los que estuvo, ¿no? Sí. Robert Prevost, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso me ha dado también una perspectiva de decir, oye, es que además de ser un papa, por así decir, muy distinto a los anteriores, pero a la vez de una persona muy cercana de lo que tú decías, de un verdadero pastor. Sin duda, claro. Ellos lo recuerdan con agrado y ahora lo quieren poner en valor, sobre todo de forma, digamos, cultural, turística y espiritualmente, las tres rutas en una, porque han visto realmente la valía que tuvieron en Chiclayo en el obispo Prevost. Eso es evidente y que irá a más. Esto acaba de comenzar y los políticos, que son hábiles en ese sentido, sabrán explotar, entre comillas, la figura de León XIV. No cabe duda. Oye, fíjate, desde mi punto de vista también menos mediático, por supuesto, que Francisco. No es, por así decir, alguien que se prodiga en las televisiones o en entrevistas o cosas de esas, pero sin embargo bastante interesado en lo que son las nuevas tecnologías y en lo que es el diálogo, por así decir, con el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el pensamiento de León XIV con respecto a estos temas de las nuevas tecnologías y del diálogo, ¿no? con los... Todos los avances, de alguna manera, afectan a la evangelización, a la fe. Y esos avances de por sí no tienen por qué ser perjudiciales ni dañinos a la evangelización, sino todo lo contrario. Hay que canalizarlos, enfocarlos, desarrollarlos para que realmente potencien la misión de la Iglesia. Eso es así y él lo tiene sumamente claro desde hace muchísimo tiempo. Y entonces la inteligencia artificial viene, digamos, a ayudar y a apostar por esta vía, digamos, de desarrollo de una nueva, quizá, evangelización digital, todavía en ciernes, pero que hay que sentar bien las bases antropológicas, éticas, etcétera, culturales, etnográficas, que pueda realmente ser útil esta inteligencia artificial, que no es tan artificial como se dice, pero bueno, es inteligencia que en muchos casos nos sobrepasa, no es creativa, no es decisiva, no tiene afectos, tiene muchas lagunas, evidentemente, que con el tiempo a lo mejor se subsana, pero en último término no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene corazón, no siente, no piensa, te puede aportar datos, en relacionar muchos conocimientos, es muy ágil, lo que a ti a lo mejor te lleva 3-4 semanas, según dicen, la inteligencia artificial pues te lo puede hacer en pocos segundos o minutos, ¿no? Y entonces él está muy pendiente del desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra era, en nuestro tiempo. Por eso realmente él también quiso elegir el nombre de León como nombre para su pontificado. Es decir, es como el nuevo desarrollo de la Rerum Novarum, evidentemente. Y él apuesta porque la inteligencia artificial tenga un papel fundamental en la Iglesia y en la evangelización, que es de lo que se trata. Habrá después diferentes culturas, diferentes niveles, no es lo mismo la inteligencia artificial en Europa o en Occidente que en otros países o en otros continentes, África o Asia. Bueno, Asia depende de dónde se vaya a mirar. Pero bueno, que da mucho valor y mucha importancia a la era de las comunicaciones, del desarrollo, de la tecnología, y él está familiarizado en ello y le apasiona. Y a la vez que no perdamos en perspectiva al ser humano, que yo creo que ahí, ¿no?, él hace también mucho hincapié, ¿no?, de que precisamente es la persona la que aporta pues ese cariño, ese afecto, esa cercanía,
esa alma. Claro, evidentemente. Sí. La apuesta por la dignidad humana y los derechos humanos es otra de las características esenciales de León XIV, desde siempre, siendo obispo de Chiclayo y después también como prefecto del dicasterio para los obispos, evidentemente. Eso lo lleva, digamos, en sus genes. Sí. Lucha por la paz, por la justicia, la solidaridad, etcétera. Precisamente quería yo contigo tratar algunos de esos temas candentes y actuales, ¿no? que acabas de decir. Yo te digo, si quieres, algunas palabras y tú me hablas un poquito, porque tú le conoces muy bien, como, vamos, el que lea el libro, puedo asegurar que se va a dar cuenta de eso, ¿no? Sinodalidad. Caminar juntos. Viene a ser, en líneas generales, eso significa sinodalidad, caminar juntos. Avanzar en el conocimiento de Jesucristo, en su corazón, en sus pensamientos, en su verdad. Descubrir que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, el que nos trae la paz, la liberación, el amor a Dios definitivo, el unirnos con Él. Bueno, pues sinodalidad, evidentemente, es una palabra que pertenece a la Iglesia 100%. No existe Iglesia si no hay sinodalidad. Es el camino de la Iglesia, la sinodalidad. Se pueden decir muchas más cosas, evidentemente, de la sinodalidad, pero en líneas generales, esencialmente ahí eso. está, caminar juntos. Difícil, nada fácil. Hombres y mujeres en la Iglesia y como pueblo de Dios. Hombres y mujeres, acabas de decir. ¿Papel de la mujer en la Iglesia? Claro, ese es un tema complicado. Ha sido difícil, sigue siendo todavía difícil. Se necesita o se requiere, desde mi punto de vista, mucho más esfuerzo, mucha más reflexión, muchos más congresos, muchas más comisiones, muchos más estudios, para realmente descubrir y valorar y hacer y poner en valor, digamos, el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. En todas las sociedades, desarrolladas y menos desarrolladas, pero sobre todo y fundamentalmente, dado que nos ocupa, en la Iglesia. Vamos a ver lo que da de sí el pontificado de León XIV en este aspecto. Se supone que va a haber avances. ¿Cuántos? No lo sabemos, porque la cosa es bastante, repito, difícil. Rafa, los avances que nosotros muchas veces pretendemos no son factibles o no son oportunos, por así decir, incluso en ciertos momentos históricos de nuestra trayectoria, ¿no? Sin duda, cada época tiene sus propios avances, pero no hay que desaprovechar, digamos, los pasos dados tanto por el Papa Francisco como sus antecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Evidentemente, el camino está abierto, hay que profundizar en él y hay que seguir creciendo y desarrollando lo que significa la sinodalidad en ese camino, y también el papel de la mujer en las decisiones y en los servicios, administración de sacramentos, decisiones, etcétera. Iremos viendo, un tema que hemos tratado así como casi de pasada, pero que a mí me gustaría también que hablaras un poquito acerca de él, la dignidad humana. ¿Qué significa para León XIV? Es la esencia del ser humano. Si no tiene, por ser hijos de Dios, hijos del mismo Padre, todos somos hermanos y todos tenemos la misma dignidad. Esa es, digamos, la raíz, el pensamiento de León XIV desde mi punto de vista. Es decir, que como hijos de Dios todos tenemos la misma dignidad, blancos, negros, formados, no formados, de arriba, de abajo, del este o del oeste. Evidentemente, como hijos de Dios todos nacemos y tenemos la misma dignidad. De ahí, digamos, que esa dignidad no dependa ni de tu poder adquisitivo, ni del distrito en el que vivas, ni de tu preparación, ni de los puestos que hayas ocupado, ni del dinero que tengas o que carezcas. Todos, ricos y pobres, la misma dignidad. Norteamericano de nacimiento, pero latinoamericano, por así decir,
de trayectoria vital en su juventud e incluso en su madurez, teniendo incluso momentos duros, ¿no? Decíamos antes, ¿no? y alguna persona más, ¿no? En Perú le tocó la época de Sendero Luminoso. La justicia social. Sí, épocas duras tuvo León XIV, muchas épocas duras y momentos cruciales. Sendero Luminoso, después también está Sodalicio, todo el problema que tuvo que abordar, directa e indirectamente, hasta realmente su disolución. Después también pues, la pandemia, el COVID-19, y después los efectos del niño. Todo eso se plasma en la biografía de una manera sencilla, sintética, y las aportaciones y las iniciativas, por ejemplo, el Oxígeno de la Esperanza, que puso digamos, en marcha a través de Cáritas, etc. Sí, eso es un bagaje que realmente pues, acumula León XIV y que nos da a entender como una punta del iceberg de lo que realmente puede llegar, y seguro que llegará, a través de su pontificado. Algunos signos de acercamiento que hemos al menos visto, ¿no? Últimamente con nuestros hermanos, podríamos decir con nuestros hermanos separados, ¿no? A mí no me gusta el término, pero bueno. Sí. ¿Cómo vive León XIV el tema del ecumenismo? Es un tema que le preocupa, evidentemente, y que trata, pues cada vez que la ocasión se lo permite. Las comunidades cristianas tienen que entenderse, las iglesias tienen que realmente tener y confesar al único Dios. El tema de la Trinidad es importante, el tema, digamos, de los sacramentos es importante, y después ir avanzando a través de todos los mecanismos que la Santa Sede tiene realmente a su disposición para ver cómo se dan pasos en aras a esa unidad tan querida y tan perseguida desde el ecumenismo. Unitatis Redintegratio es una muestra de ello, es una apuesta de la Iglesia por la unidad de los cristianos. Las iglesias separadas, poco a poco, evidentemente, pero tiene que haber mentes pensantes y después mucha oración, muchos encuentros, muchas actividades comunes, apostolados también conjuntos, descubrir realmente cosas del pasado que puedan realmente, sobre todo en los 1000 primeros años de cristianismo, para que eso empuje realmente el ecumenismo. Siempre que puede, digo que León XIV pues, intenta favorecer y apostar por la unidad de todos los cristianos y de todas las iglesias, evidentemente, sin perder la identidad. Es decir, que la pluralidad no está reñida con la unidad. No, eso hay que presentarlo bien en todas sus facetas, en todos sus ámbitos, pero realmente por ahí van los tiros actualmente. Nos va dando, por así decir, algunas ideas, algunos atisbos, pero todavía muchas veces no lo tenemos, al menos por así decir, los cristianos de a pie, claro. ¿Cuál crees tú que van a ser, o están siendo, las líneas programáticas de León XIV y qué desafíos va a encontrarse, ¿no? En este momento de la historia? Las líneas programáticas están en sus primeros discursos, la apuesta decidida por la paz. Eso es realmente lo que a él más, yo creo, le preocupa. La paz, que no mueran inocentes, que los pueblos se reconcilien, que caminen realmente a través del entendimiento. Él ha desplegado, digamos, pues toda una serie de diplomáticos, de discursos en buena dirección que recalcan pues todos los elementos que ha de tener, digamos, una sociedad desarrollada y sobre todo occidental, racional, para que las decisiones que se tomen no vayan en contra de la destrucción de otros pueblos, de otras etnias, y que se ayuden y que exista la colaboración, el desarrollo, la dignidad humana y todos los derechos que eso conlleva.
Es un desafío muy importante el tema de la paz. Los recursos, los medios, las estrategias, los programas, las iniciativas, eso ya es otro capítulo aparte, que también debería formar, digamos, parte del quehacer también del pontífice, o al menos de la Santa Sede, desde mi opinión. ¿Se hace mucho? Sí. ¿Se puede hacer más? También. ¿Se está en la buena dirección? Yo creo que sí, sin duda alguna, sí. Por lo tanto, el tema de la paz es fundamental. Otro de los temas, quizá, fundamentales, es el tema pues, de la mujer, evidentemente. Segundo, la unidad en la Iglesia. La unidad. Que no haya, digamos, ideologías de un sitio y de otro que contravienen, digamos, el principio fundamental que todos sean uno, Padre, como tú y yo lo somos, el tema de la unidad. Todos sabemos lo que sucedió en los últimos años con el Papa Francisco, en fin, que católicos más conservadores, por decirlo, otros más liberales o avanzados, por otra parte, no. El tema de la liturgia, sumamente importante, lo tendrá que abordar, evidentemente, para que todo eso prospere y dé frutos, la alabanza, el culto, la liturgia. El tema de la mujer, como no, ya lo hemos abordado. La mujer tiene que tener cada vez más peso en la Iglesia. Eso está claro. Y hay que cambiar muchas mentalidades, sí. ¿Cómo? Pues a través de la oración, evidentemente, los encuentros internacionales, las comisiones, gente, teólogas, que den, digamos, el do de pecho y realmente expongan pues todos sus conocimientos y saberes bíblicos, patrísticos, etcétera, etcétera, y avancen realmente en esa dirección. En la evangelización también del campo de la mujer y del hombre. Los laicos, los grandes olvidados, pues no tanto ya. La Iglesia sí es sinodal, todos caminamos juntos, su papel es relevante. Tienen que formar parte, sí o sí, de la evangelización y de la Iglesia en nuestro tiempo. No sé, estas preguntas y estas reflexiones son las que a mí me han despertado, ¿no? La lectura de tu libro, y que yo creo que si alguien quiere acercarse algo más a la figura de León XIV, pues yo les invito, ¿no?, a que lean tu libro. Pero a mí sí que me gustaría que fueras tú, precisamente, ¿no?, que eres quien mejor lo conoce, porque como aquel que dice es hijo tuyo, ¿no? Sí. ¿Qué destacarías tú, después de haberlo escrito, después de que incluso ya lo has tenido en la mano y has visto y tal, qué destacarías tú de esta biografía que has hecho de León XIV? Bueno, pues yo destacaría, digamos, varias cosas. Fundamentalmente que detrás de León XIV hay un ser humano que ha tenido pues un nacimiento muy localizado en Dalton, en Chicago, que se ha formado, digamos, muy bien en la Universidad de Villanova, después en Roma, que tiene, digamos, los conocimientos del mundo mundial súper estructurados en su mente y en su corazón, que San Agustín le guía desde el primer momento, y también que tiene, digamos, los mimbres como para hacer que Cristo hoy día renazca en nuestra sociedad. Es un papa bíblico y agustiniano. No hay discurso que no cite la Biblia, como no podía ser de otra manera, y San Agustín, de los importantes, de los discursos importantes. ¿Qué esperamos de él? Pues esperamos de él que avance en el desarrollo de todo su programa, que yo creo que ya lo ha manifestado y anunciado. Eso está ahí. Y que nos lo transmita a través de su magisterio. Palabras y también de gestos, evidentemente. Es la manera de transmitir la buena noticia, y que esto llegue y empape pues a todos los creyentes
y también a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué no? Rafael, no sé, yo sí que, si tú quieres añadir algo, lo añades, pero hasta aquí un poco, pues esa conversación que yo al menos quería tener contigo, ¿no? Que después de leer esta biografía yo la esperaba con ganas, ¿no? Y de verdad pues agradecerte el que hayas querido estar hoy con nosotros, que te hayas hecho presente en muchos hogares, porque muchas veces no sabemos a dónde llega esto, ¿no? Y que posiblemente haya personas que se quieran acercar un poquito más a la figura de nuestro Papa. Así que de verdad muchas gracias, y espero poder que podamos en alguna otra ocasión conversar juntos, porque al final es lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué no? Y muy agradable, y muy atento, y magnífica la entrevista, y me siento muy honrado y muy tranquilo en ese sentido, sí. Pues nada, muchas gracias, Rafael, de verdad. Y el que quiera realmente acercarse a la figura de León XIV, pues ahí tiene el libro, sus 472 páginas para echar. Al final del libro, que también conviene decirlo, pues aparece, digamos, toda la bibliografía, los artículos que yo he consultado, y después también un índice bien desarrollado para que vayan a buscar y encuentren lo que realmente les interese. Que eso también es de agradecer, yo creo, por parte de la editorial, el esfuerzo y el trabajo de maquetación, de edición, de presentación del libro. Magnífico trabajo. Agradecemos también, no quiero dejarlo a un lado, al Padre General de la Orden de San Agustín, que precisamente nos ha apoyado y te ha prologado el libro, ¿no? Así que desde aquí, porque además es español. Sí, Alejandro Moral Antón, también compañero en Roma. Sí. Cuando yo llegué, él ya estaba allí estudiando, pues, Biblia, o preparándose con todos los estudios en lenguas orientales y clásicas, griego, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Alejandro Moral, pues, compañero y también amigo. Yo le pedí el prólogo en su día, y pues en junio, mitad de junio aproximadamente, y él me respondió muy favorablemente, y evidentemente pues yo muy contento con el prólogo que ha hecho al Papa de León XIV. Le saludamos también desde aquí con cariño y a Alejandro, y le agradecemos el que haya también colaborado en este libro. Y nada, pues a nuestros seguidores en las redes sociales y en YouTube, invitarles a que lean este libro, Biografía de León XIV, Papa Agustino y peregrino hacia Dios. Como todos sabéis, lo podéis encontrar en nuestra red de Librería San Pablo, siempre cerca de ti, en nuestra librería virtual, también en las librerías paulinas, en las principales librerías religiosas de la geografía española y en las plataformas digitales. Quiero invitaros especialmente en esta ocasión, si queréis podéis dejarnos algún comentario, alguna duda, alguna cosita. Si no la podemos responder nosotros desde la editorial, se la haremos pasar a Rafael para que responda, y por supuesto darle a like, que nos ayuda mucho a saber si estos encuentros que tenemos os gustan, y no olvidéis tampoco suscribiros al canal. Así que nada, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.